Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón y el día de hoy hablaremos de por qué eres el villano en una historia mal contada. Recuerda, para contactarme, para consulta privada, puedes encontrarme en mi Instagram, me encuentras como isaacrendon.ps. Bien, el día de hoy hablaremos por qué todos en algún momento nos volvemos el villano, pero en una historia mal contada, ya sea por otros o por nosotros mismos. ¿Por qué? Primero entendamos algo complicado de la vida. Es imposible ser completamente íntegro, es decir, nunca cometer un error en nuestra vida, eso es imposible. Sé que ahora, en la actualidad, estamos, no sé, yo creo que por moda, por tendencia, obsesionados con ser correctos, con ser pulcros, con ser íntegros, con nunca haber cometido un error en la vida. Pero la realidad es que como humanos cometemos errores todo el tiempo. Y hay de errores a errores, pero en algún momento lastimamos, ofendimos, incluso causamos daños severos a las personas, pero es por esta necesidad de querer siempre aparentar ser perfectos que no podemos confrontar estos conflictos y realmente es algo que nos persigue por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores y todos merecemos el perdón. Este es un tema muy complicado porque inevitablemente llegamos a la conclusión de, ¿en serio? ¿Todos merecemos una segunda oportunidad? ¿Merecemos el perdón? Y es que sí, sí lo merecemos, aunque podrían decir excepciones, ¿no? Que personas que cometen crímenes horribles, personas que hacen cosas detestables, pero la realidad es que si no hay arrepentimiento, pues no puede haber perdón. Pero si ya nos arrepentimos y si cambiamos, ¿creen que merezcamos el perdón? Esa es la pregunta que quiero hacerles hoy. Y este juicio puede transferirse hacia nosotros. ¿Realmente nosotros merecemos ser perdonados también por errores que cometamos? Y sí, sí lo merecemos. Pero este es un proceso que es difícil de aceptar. Vamos a poner varios ejemplos. Pensemos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Por lo que he revisado mis estadísticas, la mayoría de los que me escuchan tienen como entre 25 y 35 años. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. En nuestra tierna adolescencia, digo, en nuestra tierna adolescencia, en esa etapa tan confusa, tan errática, tan conflictiva, ¿no cometimos errores? ¿No hicimos cosas cuestionables? ¿No mentimos, engañamos? Incluso, por desgracia, a veces cometemos abusos contra otras personas. Esto es lo que realmente nos conflictúa, de entender que esas acciones del pasado nos representaban en ese momento. En ese momento lo hicimos. Y esto es algo que necesitamos reflexionar. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué actuamos de esa manera tan cuestionable? ¿Por qué hicimos cosas malas? ¿Era porque queríamos hacerlas o era porque no teníamos ni el conocimiento, ni la información, ni mucho menos la madurez? Porque éramos solo niños. Éramos adolescentes, niños, jugando a ser adultos, tratando de entender la vida. Y en ese camino nos tropezamos, caemos, nos golpeamos o golpeamos a otros. Esa es la cuestión. Esas acciones las hicimos por malicia, porque queríamos. Habrá algunos que sí, pero habrá otros que no. Hay algo que es complicado de entender. Muchas veces pensamos que si explicamos un fenómeno, lo estamos justificando. Eso pasa mucho en psicología. Cuando explicamos algunas conductas inadaptadas, incluso criminales, la gente lo interpreta como que estamos justificando sus acciones, pero no es verdad. No es cierto que las justifiquemos, las explicamos. Y esto es algo de lo que no nos detenemos en explicar. ¿Por qué estas personas, hombres y mujeres, cometen ciertas acciones? ¿Será por su género? ¿Será por su edad? ¿Será por su creencia? Incluso poniéndonos drásticos, ¿será por su color de piel o nacionalidad?
No, es por el contexto que los rodea y son las circunstancias las que los llevan a actuar así. Eso no es justificar, eso es explicar. Si podemos explicar un fenómeno en su complejidad y no simplificarlo a simplemente eres malo por tal o cual característica personal que tengas, podemos ampliar y entender mejor los fenómenos y ahora sí evitar que los pase. No solamente apuntar con el dedo y decir, tú eres malo por esto. Tú eres malo porque tienes cabello rizado. No, suena absurdo. En realidad es que es más complicado. Hay cosas que no pueden entenderse y simplificarse por una u otra razón. A veces nuestras propias ideas, creencias, ideologías nos llevan a sesgar el mundo, a verlo solo de una manera, pero el mundo es tan complejo que no podemos entenderlo en su totalidad. Y por eso tenemos que abrir la perspectiva para entender los fenómenos. Pensemos en nosotros mismos, en los errores que hemos cometido. Cuando, no sé, imagínense que los confrontan y les piden una explicación. Les dicen, a ver, dime, ¿por qué hiciste esto cuando ibas en la secundaria? ¿Por qué hiciste esta acción? Muchos pensarían, pues es que no sé, ahora con la información, con mi yo del presente, puedo decir, ya sé por qué lo hice y estuvo mal, pero en el pasado, ¿sabías que eso estaba mal? ¿Sabías que esta acción era inadecuada? ¿Sabías que no tenías que hacer eso? Ese es el detalle. Es extremadamente complejo entender estos fenómenos si los juzgamos con una, ¿cómo decirlo? Si los juzgamos con el conocimiento del presente. Si vamos hacia atrás al pasado, juzgamos nuestras acciones con todo lo que sabemos ahora, evidentemente seremos un villano, seremos la persona más cruel y despiadada del mundo. Y si le preguntamos a las personas que nos conocieron y a las que afectamos en ese momento, seremos los villanos de su historia, de ese niño, esa niña, esa persona me hizo daño y seguro quería hacerlo, pero cuando lo analizamos con nosotros, decimos, es que yo no quería lastimarlo. Yo no quería hacerle daño a nadie. Yo pensé que estaba bien, yo solo me estaba divirtiendo. Pero eso significa que tengamos que castigarnos. Y eso me lleva a la siguiente idea. No somos crueles, sino que solamente cometemos errores como personas. Y no es la primera vez que hay personas que llegan a mi consulta y están atormentadas por sus errores del pasado. Porque no les dio tiempo, porque hicieron algo mal, porque desperdiciaron tiempo, desperdiciaron dinero, recursos, porque se enamoraron de la persona incorrecta. Y no es que seamos personas que no entendamos, simplemente es la experiencia y la información la que nos lleva a cometer errores. Si no la tenemos información suficiente, conocimiento, experiencia sobre algo, es inevitable que nos equivoquemos. O podría salir bien, pero ese golpe de suerte nos lleva a entender por qué salió bien. Pero esos golpes crueles del destino nos llevan a entender por qué salió mal. Y no somos crueles o tontos, simplemente cometemos errores como cualquier humano. No sé en qué momento empezamos a sobrevalorar o elevar los estándares casi inalcanzables de lo que tiene que ser una persona correcta. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, no tienes que actuar de esa manera, no tienes que pensar esto. Como si decirnos qué tenemos que pensar nos llevara a ser mejores. Y la verdad que no es cierto. No nos volvemos mejores personas solo por estar castigándonos y flagelándolos. No nos volvemos mejores solo a través del castigo, del juicio público. Porque quien es juzgado públicamente, quien es funado, pero no se arrepiente, no cambia nada. Es la misma persona, solo que pues ya no está en redes sociales y es la misma persona de siempre. Pero quien es juzgado públicamente y genuinamente se arrepiente y cambia su estilo de vida, sí hay un cambio significativo, pero el problema es que le destruimos la vida y luego ¿cómo le hacemos para que vuelva a reintegrarse? Ya ni le damos oportunidad de perdonarnos. Piénselo, ¿cuántos de nosotros cometimos errores en el pasado? Simplemente los dejamos allá atrás y seguimos con nuestras vidas. Eso significa que todos debemos ser juzgados públicamente y nunca nos deben permitir actuar o hacer algo más. ¿Es en serio? ¿Nadie merece ser perdonado? Eso es lo que quiero invitarlos a reflexionar. Todos somos los villanos de nuestras propias historias a las historias de alguien más. Pero la historia está mal contada. La historia que contamos solo es de ese momento, de ese instante en nuestra vida en la que actuábamos, pensábamos y éramos de una manera. No significa
que no podamos cambiar, de abrir un espacio a la reflexión, de entender por qué. Y este es un proceso importante que a veces nos lleva al conflicto, porque juzgamos severamente a las personas por sus acciones, pero resulta que nosotros también lo hemos hecho. ¡Wow! La revelación del mundo. Juzgamos tan severamente porque sabemos que hace daño, porque sabemos que lo han hecho, porque incluso personas que han sido acosadas o personas que llegan el momento en el que se enfrentan también a ese tema, o son los que hacen el acoso y entienden o conoces a alguien que les importa también son acosados, es cuando entienden las acciones y dicen, pues es que yo juzgo esas acciones, pero yo también las hago y entras en un gran conflicto porque dices, es que yo lo que juzgo también lo hago. Y como lo hago, ya entiendo el dolor, es cuando realmente se despierta este conflicto. No es correcto realmente, hasta que no tienes que vivir algo doloroso para entenderlo. Esa es la verdad. No tienes que ser una mujer para entender los problemas de una mujer y no tienes que ser un hombre para entender los problemas de un hombre. Pero es que a veces ni siquiera abrimos el espacio para entender las cosas, para simpatizar con la persona. Una cosa es simpatizar y otra cosa es empatizar, ¿sí? Simpatizar es que puedes entender algo, por ejemplo, en una película. No es raro que ocurra un fenómeno donde los villanos son tan carismáticos, tan agradables, que terminamos simpatizando con ellos. Esta es la diferencia. No los entendemos tanto como para decir, yo también pienso como él, pero simpatizamos con él y decimos, ok, sus ideales están retorcidos, está loco de remate, pero puedo entender por qué piensa esto. Eso significa que simpatizamos con él, más no que empatizamos y que justificamos sus acciones. Eso es completamente diferente. Entonces podemos simpatizar con la problemática de alguien, pero no entenderlo al 100%. Pero poder lograr acercarnos a saber por qué es un conflicto. Y a partir de ahí, entender el fenómeno y poder hacer cosas para cambiarlo. Véalo de esta manera. El arrepentimiento y el perdón nos lleva a la sanación. Esto es algo que trabajamos muy poco. Cuando vemos hacia nuestro pasado o en nuestro presente los errores que hemos cometido, principalmente no sabemos cómo seguir adelante, cómo dejar atrás esos problemas. Pero la realidad es que primero tenemos que arrepentirnos de sí, no debí decirle eso, sí estuvo mal que hiciera eso, sí estuvo mal que actuara de esa manera. Perdón. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a arrepentirnos genuinamente de las acciones que cometimos que dañaron a otros? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces cuando nos hemos equivocado, cuando afirmamos con fuerza decir, sí, estoy en lo correcto y nos equivocamos, cuántas veces nos arrepentimos? ¿Cuántas veces nos arrepentimos de actuar de cierta manera, de prejuzgar a la gente, de anticiparnos, de hacer un mal uso de cosas que sabíamos sobre las personas? ¿Cuántas veces nos arrepentimos? Casi nunca nos arrepentimos. Decimos, sí, estuvo mal, pero ya. Y no nos arrepentimos realmente, lo dejamos pasar. Lo dejamos pensar, saber así, incluso con nuestras acciones del pasado, los podemos entender, pero este solo es el inicio. Podemos entender las cosas malas que hicimos, pero nos arrepentimos de ellas. ¿Nos arrepentimos de lo que hicimos? No, este es el problema. No nos arrepentimos, pero tampoco nos perdonamos, ni buscamos el perdón de otras personas. A veces ya no es posible el perdón, pero el cierre es para nosotros. El cierre es para lo que hacemos nosotros, la forma como nosotros lo procesamos. Hay que entender lo siguiente. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Hay un anime manga que se llama Nana, que es un de género yosei, que habla sobre conflictos emocionales, románticos, pero de manera muy cruda. Y este manga, Nana, en definitiva es algo muy, muy cruel. Si quieren leerlo, se los invito a leerlo o ver el anime. Creo que sí está en Netflix, no me acuerdo bien. Pero no les voy a dar spoilers. Pero hay un personaje que tiene una moral muy cuestionable. Este personaje se llama Takumi. Cuando lo vemos, entendemos cosas de él. Tiene un gran ego, es profundamente narcisista y egoísta.
trata a las personas, y en especial a las mujeres con las que se relaciona, como más allá, creo que incluso sí, puede llegar a tratarlas como objetos de deseo, como fuentes de satisfacción incluso solamente. Las despersonaliza a ese grado que solo son fuentes de satisfacción para él, romántica, amorosa, sexual incluso. Ok, el personaje lo tenemos, es muy cuestionable, pero es simpático, que es lo peor. Él cuando está fuera de, por eso es tan atractivo para muchas personas, porque es realmente agradable, es un tipo seguro de sí mismo, carismático, y la gente llega a empatizar con él. Pero después analiza las cosas que hace y son realmente despreciables. Comete muchos delitos, realmente son muchos delitos. Y es completamente dañina esta persona. Y cuando analizas como la protagonista que se enamora de este personaje, lo idealiza de cierta forma por sus propios conflictos emocionales y lo ve como si fuera, ¿cómo decirlo? Como si fuera, pese a todos sus errores, alguien que es valioso para ella. Ahí podemos analizar y decir el error de quién es, de él o de ella. ¿A quién le echan la culpa? Piénsenlo. El error es de los dos, cada uno por su forma de ser, porque cuando sumamos problemas emocionales obtenemos una bomba, obtenemos un conflicto muy grande. Entonces mucha gente se pregunta, ¿y por qué es así? Un día la mangaka escribe un capítulo especial dedicado a él, de explicando cómo llega a ser esa persona. Aquí es donde les digo, es diferente empatizar con simpatizar. Empatizamos es cuando podemos entender de forma recíproca el dolor de otro, el dolor, el bienestar de otro, una emoción, la entendemos como tal. Y decimos, sí, yo también me pondría triste por eso, o yo entiendo por qué se siente triste porque a mí también me pasó, o yo puedo imaginar cómo se siente. Cuando simpatizamos podemos tener una distancia diferente, podemos explicar y hacer esto que les digo, que es cuando explicamos algo, no lo justificamos. Podemos ver la historia de Takumi, cómo desde la infancia, los conflictos con sus padres, las condiciones en las que él creció, el contexto que lo obliga a actuar y ser de cierta forma, lo moldea y lo vuelve a esta persona tan despreciable, pero a la vez carismática. ¿Eso significa que justificamos las acciones de Takumi y todos los delitos que cometió? No, pero entendemos por qué él es así. Claro, esto es lo que podemos hacer con nosotros mismos, entender nuestras propias vidas, porque a veces somos los villanos, pero a veces también somos los villanos para otras personas, porque nos sentimos como malas personas, porque no analizamos lo que está pasando. Y explicar por qué actuamos de esa manera no significa que lo justifiquemos. Explicar por qué somos así no significa que estamos aplaudiendo y alentando y justificando. Justificar es lo peor que podemos hacer, porque justificar nos lleva a un lugar donde nuestras acciones son válidas. Y créanme, muchos, y seguramente alguno de ustedes o, no, o alguien ha hecho, que conozcan, alguien que conozcan ha hecho eso de justificar su acción, de no, es que yo soy así. Yo soy así, la gente me tiene que aguantar porque yo soy así y me gusta ser así. ¿Eso es entender o eso es justificar una acción? Es justificar completamente una acción a través de excusas, pero no. Que tú seas así por tu historia de vida no te obliga a seguir así. No tienes que ser así todo el tiempo. Puedes cambiar cuando te analizas, cuando entiendes, cuando te arrepientes de tus acciones porque las entiendes y entiendes cómo afectarán a otros. Es cuando al fin puedes cambiar y mejorar. Por ejemplo, con las infidelidades. Es un tema siempre difícil, sobre todo porque en terapia no usamos la moral como guía para saber si está correcto o incorrecto. Esto es algo que nos enseñan, al menos en terapia estratégica se hace de esta manera, de sacar de dentro de la discusión los conflictos morales, las cuestiones de si está correcto o incorrecto. Porque lo que analizamos es la conducta, el comportamiento de la persona, el por qué y el para qué lo hizo. Eso es lo importante.
Eso es lo que realmente tenemos que entender. Y cuando sacamos del consultorio prejuicios, conflictos, creencias, es cuando podemos entender mejor las cosas. Yo no estoy a favor de ninguna ideología dentro del consultorio, pero eso es muy independiente. Idealmente tenemos que entrar a la consulta libres de prejuicios, de estereotipos y de ideologías. Cuando lo hacemos de esa manera, podemos entender muchas cosas. Imagínense escuchar a personas que hacen cosas que van en contra de nuestras creencias. Si metemos nuestros propios prejuicios personales, es que no vamos a poder atender a nadie. Seguro alguien ha hecho algo que a ti como psicólogo no te parece correcto, pero si lo analizas y si lo entiendes, puedes explicar por qué pasó. Y puedes ayudar a la persona a cambiar el rumbo de su vida, a arrepentirse de eso, a hacer algo para cambiarlo, mejorar como individuo, perdonarse a sí mismo, buscar el perdón de otros y encontrar un cambio para empezar de nuevo. Porque sí, todos merecemos una segunda oportunidad si nos arrepentimos de lo que hicimos. Todos nos merecemos una segunda oportunidad si somos capaces de entender por qué estuvo mal lo que hicimos. Y este es realmente lo que tenemos que entender. Pese a que podamos ser villanos para algunos, pese a que podamos ser nuestros propios villanos en contra, o que incluso nosotros lo hacemos, a la gente las volvemos villanas. Es que esa persona me hizo daño, esta persona me dañó, esta mi papá, mi mamá, mi hermano. Pero no es cierto. Todos somos villanos hasta que entendemos el por qué. Y cuando entendemos por qué, podemos simpatizar con la historia de y poder llegar a dar el perdón, porque a veces juzgamos severamente a todas las personas que actuaron de esa manera. Y es que no castigamos a otros. Pasa mucho con las víctimas de algún delito grave, por ejemplo, violación, que empiezan culpándose a sí mismas porque no entienden por qué les pasaron. Los sienten rencor hacia la persona, quisieran castigarla y quisieran dañar y devolverles el dolor que les provocó esa persona que las abusó. Pero como no existe, no está, lo que más se enfurece es saber que alguien que te hizo daño está feliz, está tranquila, está como si nada. Eso es lo que más te enfurece. Y muchas personas que son víctimas de delitos, en vez de castigar a la persona, se castigan a sí mismas, porque ese dolor y ese rencor, ese resentimiento tiene que irse a algún lado y se termina yendo hacia nosotros. Y sin ir a hacer, bueno, sin hacer un ejemplo tan extremo, todos en algún momento, cuando hemos sido víctimas de algo, terminamos lastimándonos a nosotros y no a las otras personas, sino a nosotros mismos nos castigamos por ser tontos, por ser torpes, por caer en la trampa, por equivocarnos. Pero realmente no tenemos que castigarnos así, tenemos que perdonarnos, arrepentirnos de nuestras acciones y después perdonarnos a nosotros mismos. No fue nuestra culpa que ocurriera eso. Piénsenlo de esa manera. ¿Quién es el villano de esa historia? ¿A quién le culparían? ¿Y realmente vale la pena mantener ese resentimiento o es mejor seguir adelante, dejar ese dolor atrás y solamente continuar? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que sienten? Recuerden, solamente cometemos errores. También merecemos el perdón y una segunda oportunidad. Y así como nos la damos, también tenemos que dársela a otros cuando realmente se arrepientan y cambian para eso. Porque si no vivimos con ese conflicto permanentemente, ni avanzamos, solo nos estancamos y no superamos esos conflictos. ¿De acuerdo? Piénsenlo. Recuerden, solo son un humano. Está bien equivocarse. También pueden perdonarse y perdonar a otros. Al final ese perdón es para ustedes, para que sigan adelante, para que se sientan libres. Y tal vez disculparse con alguien a quien hayan dañado les dé un cierre. Tal vez sea necesario cerrar esta etapa de su vida, pedirle perdón a quien hayan lastimado y avanzar. No pasa nada. O sí, pasa mucho, que al fin se sentirán libres. Piénsenlo. Espero que les haya gustado el podcast el día de hoy. Por ahora sería todo. Si les interesa este tema, coméntenlo. Déjenme comentarios en Spotify o ya sea en YouTube, donde lo escuchen. Coméntenme si les gustó ese tema y si quieren que profundice un poco más sobre esto del perdón y del avanzar, coméntenmelo y haré otro episodio dedicado a ese tema. Por ahora sería todo. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.